El guardia cerró la reja justo cuando Samuel extendía su pequeña caja de música hacia el altar. El niño, de 12 años, no podía hablar desde la operación que le había dañado la garganta, así que levantó una tarjeta donde había escrito: «Esto perteneció a mi madre». Dentro de la catedral, las cámaras transmitían una misa benéfica para niños abandonados. Afuera, bajo una lluvia helada, 2 empleados vaciaban la mochila de Samuel sobre los escalones. Su pan cayó al agua. También cayó una fotografía doblada. El director de protocolo ordenó que lo alejaran porque su ropa mojada, dijo, arruinaría la solemnidad de la ceremonia esa mañana. Entonces, Padre Leo abandonó la procesión, no pidió permiso. Cruzó la nave mientras el coro seguía cantando, abrió personalmente la reja y se arrodilló frente al niño. Samuel apretaba la caja contra el pecho, pero uno de los guardias intentó quitársela otra vez. Padre Leo sostuvo su muñeca y habló sin elevar la voz. Una iglesia que protege su ceremonia de un niño ya ha perdido la ceremonia. Algunos fieles aplaudieron. Otros lo consideraron un escándalo. Pero el rostro de Padre Leo cambió cuando vio una frase grabada bajo la caja, cubierta con barro. No era el nombre de la madre de Samuel. Era el nombre del hombre que acababa de ordenar su expulsión. Si nadie intervenía, Samuel perdería mucho más que una ceremonia. Desde la muerte de su madre, aquella caja de música era el único objeto que conservaba de ella, y la única prueba de que había entrado en aquella catedral por una razón que nadie quería recordar. El director de protocolo ya había ordenado registrar al niño como intruso, y otra expulsión podía enviarlo de regreso al centro de menores del que había escapado esa mañana. Pero el peligro no terminaba en Samuel. Dentro del templo, cientos de donantes escuchaban promesas sobre protección, dignidad y refugio para los vulnerables. Si la institución podía exhibir niños necesitados ante las cámaras mientras arrojaba a uno de ellos a la lluvia, la misa entera se convertía en una mentira iluminada. Y había algo más grave. La inscripción bajo la caja vinculaba al director con una fundación de la catedral, una obra desaparecida de los registros después de un incendio ocurrido 12 años atrás. Si Padre Leo pronunciaba aquel nombre en público, podía detener una donación millonaria, abrir una investigación y poner en duda a personas respetadas que habían construido su prestigio sobre el silencio. El director, Esteban Valdés, se acercó sereno. «Padre, ese niño está confundido. Permítanos resolverlo sin escándalo». Padre Leo limpió el barro de la inscripción y lo miró. «Entonces explíqueme por qué su nombre está aquí». Valdés perdió el color. Samuel dio cuerda a la caja. En lugar de una melodía infantil, sonaron 3 notas quebradas que hicieron temblar a una anciana entre los primeros bancos. Para entender por qué, había que regresar 12 años, a la noche en que la madre de Samuel entró por última vez en aquella catedral. 12 años antes, Samuel Ortega vivía con su madre en una habitación alquilada sobre una panadería del barrio de San Jerónimo. Cada mañana, antes de que amaneciera, Clara encendía una lámpara pequeña, calentaba leche en una olla golpeada y despertaba al niño tocándole 2 veces el hombro. Samuel tenía entonces pocos meses, pero ella ya le hablaba como si pudiera comprender cada palabra. Clara trabajaba reparando instrumentos musicales para las escuelas parroquiales. No era una profesión elegante ni bien pagada. Pasaba horas limpiando resortes oxidados, pegando teclas rotas y devolviendo sonido a cajas que otros consideraban inútiles. Decía que las cosas heridas no siempre debían desecharse. A veces solo necesitaban unas manos pacientes. Su taller ocupaba una esquina de la habitación. Había destornilladores diminutos, paños de algodón, frascos de aceite y pequeñas ruedas dentadas guardadas en cajas de fósforos. Samuel creció escuchando melodías incompletas. Cuando una caja volvía a tocar con claridad, Clara la acercaba a su cuna y sonreía como si acabara de rescatar una voz. Los domingos, madre e hijo asistían a la Catedral de Santa Aurelia. Clara confiaba en aquel lugar porque, años antes, las religiosas de una obra llamada Refugio de la Luz la habían recibido cuando estaba embarazada y no tenía dónde dormir. Le dieron comida, una cama
y trabajo temporal. Ella nunca olvidó esa ayuda. Por eso repetía que la iglesia era una casa capaz de abrirse incluso cuando todas las demás puertas se cerraban. Con el tiempo, sin embargo, el refugio de la luz desapareció. La catedral anunció que el edificio había sufrido un incendio y que los fondos restantes serían destinados a una nueva institución. Clara preguntó varias veces qué había ocurrido con las familias atendidas allí, pero siempre recibió respuestas vagas. Aún así, continuó reparando instrumentos para la parroquia y cobrando menos de lo necesario. Temía que hacer demasiadas preguntas la convirtiera en una mujer ingrata. Su mayor miedo no era la pobreza. Era que Samuel creciera creyendo que había sido una carga. Por eso nunca le contaba cuánto costaba el alquiler, ni cuántas noches ella cenaba solamente agua caliente. Cuando el niño dormía, Clara cosía botones para una fábrica y escondía el cansancio detrás de canciones suaves. Su deseo era sencillo. Quería ahorrar suficiente dinero para alquilar un pequeño local con una ventana hacia la calle. Imaginaba un letrero que dijera «Taller Clara y Samuel». Él recibiría a los clientes y ella arreglaría los mecanismos. Aunque Samuel aún no hablaba con claridad, podía reconocer una melodía después de escuchar solo 3 notas. La última caja que Clara reparó era de madera oscura, con una estrella tallada en la tapa. Había llegado desde la antigua oficina del Refugio de la Luz, mezclada entre objetos destinados a la basura. Clara la limpió, cambió un resorte y descubrió algo escrito debajo. Al leerlo, cerró la puerta, cubrió las ventanas y guardó la caja en el fondo de un armario. Esa noche no llevó a Samuel a la catedral. La mujer permaneció inmóvil junto al teléfono mientras Samuel jugaba con una cuchara sobre el suelo. Nadie fuera del antiguo refugio conocía aquel número. Antes de responder, Clara sacó la caja del armario y comprobó que la inscripción seguía allí, como una acusación esperando ser escuchada. 3 días después, recibió una llamada de Esteban Valdés. La llamada llegó después de las 10 de la noche. Clara dejó que sonara 3 veces antes de contestar. Al otro lado, Esteban Valdés habló con una amabilidad tan medida que parecía haber ensayado cada palabra. Dijo que había oído hablar de la caja recuperada entre los objetos del antiguo refugio. Aseguró que pertenecía al archivo privado de la fundación y que conservarla podía causar confusión. Le ofreció dinero por devolverla, suficiente para pagar varios meses de alquiler. Clara miró a Samuel, dormido junto a la pared, y respondió que primero necesitaba saber por qué el nombre de Esteban estaba grabado debajo. El silencio duró apenas unos segundos, pero cambió el tono de la conversación. Esteban explicó que muchos objetos llevaban nombres de donantes o trabajadores. La inscripción, según él, no demostraba nada. Clara preguntó entonces por las 3 notas que sonaban antes de que la melodía se interrumpiera. Él dejó de fingir sorpresa. La caja no había sido construida para un niño. Años antes, una religiosa llamada Sor Beatriz la utilizaba para reunir a las mujeres del Refugio de la Luz cuando llegaban inspectores. 3 notas significaban que debían acudir al comedor. 2 significaban que tenían que esconder documentos y salir por la puerta trasera. Clara conocía ese código porque había vivido allí. Cuando estaba embarazada, sin dinero y huyendo de un hombre violento, Sor Beatriz la recibió sin pedirle certificados. Durante 4 meses, Clara durmió en una habitación compartida con otras 6 mujeres. La caja sonaba cada mañana para anunciar el desayuno, y por las noches, Sor Beatriz la hacía tocar completa para tranquilizar a los niños. La melodía tenía un nombre que Clara no podía escuchar sin recordar aquel lugar. Se llamaba Luz para quien regresa, pero la caja guardaba algo más que música. Bajo la base había una lámina de madera fina. Clara la había descubierto por accidente mientras cambiaba el resorte. Al retirarla, encontró una cavidad con una llave pequeña y un papel doblado. En el papel aparecían fechas, cantidades y nombres de familias que habían entregado donaciones al refugio. Algunas cifras estaban marcadas con tinta roja. Junto a ellas se repetían las iniciales EV. En la última línea
figuraba una transferencia realizada 5 días antes del incendio. El dinero destinado a renovar los dormitorios había sido enviado a una empresa llamada Valdés Patrimonio. Clara buscó el nombre en viejos periódicos y descubrió que Esteban había formado parte de esa empresa antes de convertirse en director de protocolo de la catedral. No sabía si se trataba de un delito, un préstamo o una decisión autorizada. Lo único seguro era que nadie había mencionado aquella transferencia cuando el refugio cerró. Clara llevó el papel a Sor Beatriz. La religiosa lo leyó 2 veces y le pidió que no lo entregara hasta comprobar los registros. Prometió verla la noche siguiente en la sacristía lateral de la catedral. Sor Beatriz nunca llegó. 2 días después, la comunidad anunció que había sido trasladada por motivos de salud. Nadie quiso decir a dónde. Clara llamó a varios conventos y escribió cartas durante semanas, pero todas regresaron sin respuesta. Desde entonces, la caja dejó de ser un recuerdo, se convirtió en una promesa. Clara juró conservarla hasta encontrar a alguien dispuesto a escuchar la melodía completa y preguntar por las mujeres borradas del refugio. Cuando terminó la llamada, guardó la llave dentro del forro del abrigo de Samuel. El papel permaneció bajo la caja. A la mañana siguiente, alguien había forzado la puerta de su habitación. No se llevaron dinero ni herramientas. Solo buscaron debajo de la cama donde Clara escondía la caja. Clara encontró la cerradura rota antes del amanecer. La puerta permanecía entreabierta y una corriente fría movía las hojas de música sobre la mesa. Samuel seguía dormido en la habitación de una vecina, donde ella lo había dejado la noche anterior mientras reparaba un armonio de la parroquia. El desconocido había abierto cajones, vaciado cajas de herramientas y cortado el colchón. Sin embargo, no había tocado las monedas guardadas en una taza ni el pequeño anillo de Clara. Buscaba algo concreto. La caja de música ya no estaba debajo de la cama. Clara la había llevado consigo. Desde aquella noche comenzó a transportarla envuelta en una manta, incluso cuando iba al mercado. Nunca se separaba del abrigo de Samuel, porque la llave seguía cosida en su forro. El niño creía que era un juego secreto entre los dos. Cuando Clara tocaba 2 veces el bolsillo, Samuel respondía con 2 palmadas y sonreía. Ella denunció el allanamiento, pero el agente que recibió su declaración escribió que probablemente había sido un intento de robo común. Clara explicó que no faltaba nada y mencionó la llamada de Esteban Valdés. El agente dejó de escribir. ¿Tiene una grabación de esa conversación? No. ¿Algún testigo? No. Entonces no conviene acusar a una persona respetada sin pruebas. Aquel consejo se repetiría muchas veces con palabras diferentes. En la catedral, Esteban Valdés había construido una reputación impecable. Organizaba ceremonias, controlaba presupuestos y conseguía donaciones de familias poderosas. Nunca levantaba la voz. Recordaba los nombres de los empleados y enviaba flores cuando alguien enfermaba. Para muchos sacerdotes, era el hombre que había salvado las cuentas de la institución después de años de deudas. Esteban no se consideraba un ladrón. 12 años antes, cuando administraba parte del Refugio de la Luz, descubrió que el edificio tenía grietas, instalaciones eléctricas peligrosas y deudas acumuladas. Las donaciones llegaban de forma irregular y algunas familias utilizaban el refugio durante meses sin aportar nada. Él veía camas rotas, recibos vencidos y niños durmiendo cerca de cables quemados. Llegó a convencerse de que cerrar el lugar era la única decisión responsable. La empresa Valdés Patrimonio pertenecía a su hermano mayor y ofreció adelantar dinero para adquirir otro edificio. La transferencia registrada en el papel debía ser temporal. Según Esteban, el fondo regresaría cuando se vendiera el terreno del refugio. Pero la venta se retrasó, la empresa perdió varios contratos y el dinero nunca volvió. Luego ocurrió el incendio. No hubo muertos, pero una parte del archivo se quemó y el edificio quedó inutilizable. Esteban utilizó la tragedia para cerrar el refugio sin revelar la transferencia. Se dijo que contar la verdad
destruiría la confianza de los donantes y terminaría con todos los programas de ayuda de la catedral. Protegió la institución ocultando la decisión que había puesto en peligro su honor. Años después, el terreno del antiguo refugio fue vendido a una constructora. Parte del dinero financió el salón donde ahora se celebraban cenas benéficas. Otra parte cubrió deudas de la catedral. Ningún informe mencionó a las mujeres desplazadas, a las familias separadas, ni a las religiosas que se opusieron al cierre. Esteban repetía que los resultados justificaban el silencio. La catedral atendía ahora a más personas, aunque de forma distinta. Había becas, comedores y campañas médicas. Para él, reconocer lo ocurrido significaba arriesgar obras que ayudaban a cientos por reparar una injusticia antigua que ya no podía deshacerse. Clara intentó hablar con el párroco encargado de asuntos sociales. Esperó durante 3 horas en un pasillo y finalmente entregó una carta a una secretaria. 2 semanas después, recibió una respuesta firmada por la administración. El texto agradecía su preocupación, afirmaba que el cierre del refugio había seguido criterios de seguridad y declaraba concluida cualquier revisión. Clara regresó con la caja. Pidió solamente que alguien escuchara la melodía y revisara el papel oculto en la base. Esteban apareció en la recepción antes de que pudiera enseñársela a un sacerdote. «Piense en su hijo», le dijo con suavidad. «Una investigación pública no devolverá el refugio, solo cerrará las obras que todavía alimentan a otros niños». Clara tuvo entonces una oportunidad para entregar la caja a los periodistas que esperaban fuera por otra noticia. Miró las cámaras, apretó el objeto contra su pecho y retrocedió. Temía que Samuel quedara expuesto y que nadie volviera a contratarla. Esteban interpretó su silencio como una victoria. No comprendió que Clara ya había copiado uno de los nombres del documento y lo había enviado a la única persona que todavía podía revelar qué sucedió la noche del incendio. Durante meses, Clara esperó una respuesta que nunca llegó. Había enviado el nombre copiado del documento a Inés Robledo, una antigua cocinera del Refugio de la Luz. Inés vivía ahora en un pueblo costero y era una de las pocas personas que había permanecido en el edificio la noche del incendio. Clara estaba segura de que ella sabría por qué la transferencia aparecía junto a las iniciales de Esteban. Pero las cartas regresaron sin abrir. Clara comenzó a perder trabajos. 2 escuelas parroquiales dejaron de llevarle instrumentos y el encargado de una capilla canceló un encargo sin explicación. El alquiler se acumuló. Aún así, ella se negó a vender la caja de música. Una tarde llegó a la catedral con Samuel en brazos y pidió hablar con el responsable de las obras sociales. Esteban la recibió en una oficina sin ventanas. Sobre el escritorio había preparado un documento y un sobre con dinero. Le ofrecía alojamiento temporal, empleo en un taller y una plaza garantizada para Samuel en una escuela católica. A cambio, Clara debía entregar la caja y firmar que nunca había encontrado documentos dentro de ella. Clara leyó cada línea. Luego devolvió el sobre. «Mi hijo necesita un hogar, pero no quiero comprarlo con el silencio de otras madres». Esteban cerró la carpeta lentamente. «Entonces no podré protegerla de las consecuencias». 2 semanas después, Clara fue expulsada de la habitación por falta de pago. Guardó sus herramientas en una maleta y dejó a Samuel al cuidado de una pareja del barrio mientras buscaba trabajo en otra ciudad. Esa fue la última vez que el niño la vio consciente. El autobús en el que viajaba sufrió un accidente durante una tormenta. Clara sobrevivió, pero una lesión cerebral la dejó hospitalizada durante meses. Cuando despertó, no podía recordar dónde había escondido el documento ni a quién había enviado la copia. La caja desapareció. Samuel pasó de una familia temporal a otra. A los 8 años, sufrió una grave infección que dañó sus cuerdas vocales. Después de la operación, dejó de hablar y comenzó a comunicarse con tarjetas escritas. Parecía que todo había terminado, hasta que, 4 años después, Inés Robledo murió y su nieta encontró una fotografía escondida dentro de una Biblia. En ella aparecían Clara, Sor Beatriz y varias mujeres frente al refugio. En el reverso había una fecha,
una dirección y una frase escrita con tinta azul. La caja no guarda el dinero, guarda la puerta por la que lo sacaron. La nieta entregó la fotografía a un diácono de la catedral. Al amanecer siguiente, la imagen quedó sobre el escritorio de Padre Leo. Padre Leo encontró la fotografía antes de la primera misa. La luz de la mañana apenas atravesaba las ventanas de su despacho cuando la colocó junto a una taza de café todavía intacta. Observó los rostros uno por uno. Clara era fácil de reconocer. Sostenía a Samuel envuelto en una manta. A su lado estaba Sor Beatriz, más joven, con una mano apoyada sobre una caja de música de madera oscura. Detrás de ellas aparecían 9 mujeres frente a la entrada del Refugio de la Luz. Padre Leo dio vuelta a la fotografía y leyó la frase escrita con tinta azul. La caja no guarda el dinero, guarda la puerta por la que lo sacaron. La leyó otra vez. Luego acercó la imagen a la lámpara. En una esquina, casi oculta por el pulgar de una mujer, se veía una placa metálica fijada a la pared del refugio. Solo podían distinguirse 3 números y una palabra incompleta: archivo. Padre Leo llamó al diácono que había dejado la fotografía. ¿Quién se la entregó? La nieta de Inés Robledo. Encontró la imagen dentro de una Biblia después del funeral. ¿Inés trabajó en el refugio? Era cocinera. Según su nieta, nunca hablaba del incendio. Padre Leo señaló la inscripción. Esto no parece una metáfora. ¿Existía otra entrada al archivo? El diácono no lo sabía. Antes de hacer cualquier acusación, Padre Leo solicitó el expediente oficial del Refugio de la Luz. Recibió una carpeta de 43 páginas. El informe afirmaba que el edificio había cerrado por daños estructurales y que todos los documentos financieros relevantes habían sido destruidos en el incendio. Padre Leo leyó despacio. En la página 17 encontró un plano del edificio. El archivo figuraba en el segundo piso, lejos de la zona donde comenzó el fuego. Según el informe, las llamas nunca alcanzaron aquella habitación. Marcó la contradicción con un lápiz. Luego pidió el registro de objetos recuperados. La respuesta llegó firmada por la oficina de Esteban Valdés. Decía que no existía ningún inventario completo debido a la emergencia y al paso del tiempo. Padre Leo llamó a Esteban. ¿Quién autorizó la destrucción de los documentos del refugio? No fueron destruidos por decisión administrativa, padre. Se perdieron durante el incendio. El plano indica que el archivo no se quemó. Hubo una pausa. Entonces quizás sufrieron daños por el agua. No recuerdo cada detalle de una noche ocurrida hace 12 años. ¿Recuerda la caja de música? La voz de Esteban cambió apenas. Había muchos objetos. No puedo identificar uno en particular. Padre Leo miró la fotografía. Su nombre está grabado debajo. Esteban respondió que podía tratarse de una donación antigua. Después añadió que reabrir el caso sin pruebas perjudicaría a la catedral y a las personas que dependían de sus programas. Esa misma tarde, un sacerdote veterano visitó a Padre Leo. Le aconsejó prudencia. Esteban tenía el apoyo de varios benefactores y la ceremonia benéfica del domingo garantizaría fondos para cientos de niños. No convierta una sospecha en un escándalo, dijo. Padre Leo cerró la carpeta. No busco un escándalo, busco saber por qué un archivo que no se quemó desapareció. Decidió no informar a Esteban de su siguiente paso. Pidió las llaves del antiguo Refugio de la Luz y anunció que inspeccionaría personalmente el edificio al amanecer. Antes de salir, volvió a mirar la fotografía. Solo entonces advirtió algo que nadie había mencionado. En la ventana del segundo piso aparecía el reflejo de un hombre observando a las mujeres. Era Esteban Valdés, y sostenía en la mano una carpeta roja que no figuraba en ningún inventario. El antiguo Refugio de la Luz se levantaba detrás de una hilera de edificios nuevos, oculto por muros cubiertos de humedad y anuncios rasgados. La cruz de hierro seguía sobre la entrada, pero una de sus ramas estaba torcida. Padre Leo llegó antes del amanecer, acompañado por el diácono Mateo y una arquitecta de la diócesis llamada Elena Rivas. La llave principal no funcionó. Un candado reciente cerraba la puerta.
aunque el expediente afirmaba que nadie había utilizado el edificio durante 12 años. Mateo examinó el metal y encontró una fecha grabada por el fabricante. Había sido colocado apenas 6 meses antes. Padre Leo llamó a la oficina de patrimonio. El responsable aseguró que el candado se había cambiado por razones de seguridad. Cuando Padre Leo pidió el nombre de la persona que autorizó el trabajo, el hombre respondió que necesitaría varios días para revisar los archivos. Elena rodeó el edificio y encontró una ventana cubierta con tablas. Una de ellas estaba suelta. Al apartarla, percibieron olor a polvo húmedo y madera quemada. Entraron con linternas. La versión oficial decía que el incendio había destruido la planta baja y que el agua utilizada por los bomberos había arruinado el resto. Sin embargo, las paredes del pasillo principal conservaban pintura antigua. No había señales de un fuego capaz de consumir archivos completos. Solo una habitación mostraba quemaduras profundas. La cocina. Padre Leo comparó el lugar con el plano. El incendio comenzó aquí. El archivo estaba 2 pisos arriba. Elena tocó la pared ennegrecida y señaló marcas circulares cerca del suelo. Estas quemaduras no se extendieron de forma natural. Parece que hubo varios puntos de ignición. Alguien había iniciado el fuego en más de un lugar. Subieron por una escalera cubierta de yeso. En el segundo piso encontraron la puerta del archivo. No estaba quemada. Había sido retirada de sus bisagras y colocada contra una pared. El interior estaba vacío, salvo por estanterías metálicas y fragmentos de carpetas sin contenido. En el suelo quedaban marcas rectangulares de cajas pesadas que habían sido arrastradas hacia una salida lateral, la puerta mencionada en la fotografía. Al otro lado había una antigua rampa de servicio que desembocaba en un callejón. Un vehículo podía detenerse allí sin pasar frente a la entrada principal. «La caja no guarda el dinero», murmuró Mateo. «Guarda la puerta por la que lo sacaron». Padre Leo comprendió que la frase de Inés no se refería solamente a una llave. La cavidad dentro de la caja contenía la prueba de que los archivos habían sido retirados antes del incendio. Mientras revisaban la rampa, escucharon un golpe en la planta baja. Un hombre huyó por la entrada trasera. Mateo corrió tras él, pero lo perdió entre las construcciones. Solo encontró una bolsa de plástico abandonada junto al muro. Dentro había guantes, una linterna y una carpeta roja vacía, el mismo color que aparecía en la fotografía. Padre Leo llamó a la policía, pero antes de que llegaran, recibió una orden escrita de la administración diocesana. Debía abandonar el edificio por riesgo estructural. El documento había sido firmado esa misma mañana por Esteban Valdés. Esteban sabía que estaban allí. Al salir, una mujer esperaba al otro lado de la calle. Tendría unos 60 años y llevaba un abrigo demasiado grande. Miraba el refugio sin acercarse. Padre Leo cruzó la calle. «¿Usted vivió aquí?» La mujer negó con rapidez. Solo pasaba por la zona, pero sus manos temblaban cuando vio la carpeta roja. Se llamaba Teresa Molina. Había trabajado como auxiliar nocturna en el refugio durante 5 años. La noche del incendio, vio una furgoneta estacionada junto a la rampa. 3 hombres cargaban cajas del archivo, mientras Esteban controlaba una lista. «¿Por qué no declaró esto?» Teresa bajó la mirada. «Declaré. Un sacerdote escribió cada palabra. Después me dijeron que mi testimonio podía cerrar todos los programas de ayuda. Tenía 2 hijos y necesitaba el trabajo». ¿Recuerda quiénes eran los otros hombres? Uno murió, al otro no lo conocía. ¿Y las cajas? No se quemaron. Se las llevaron a un depósito propiedad de la empresa del hermano de Esteban. Teresa sacó de su bolso un recibo amarillento. Lo había encontrado bajo el asiento de la furgoneta la mañana después del incendio. Mostraba la dirección de un almacén y el traslado de 17 cajas identificadas como material litúrgico. Padre Leo leyó la fecha. La carga había salido del refugio 6 horas antes de que comenzara el fuego. Fueron al almacén esa misma tarde. El edificio estaba vacío, pero en una oficina encontraron un libro de entradas cubierto de polvo. 17 cajas habían llegado aquella noche. Meses después, 16 fueron enviadas a destinos distintos. La última nunca salió.
En la columna de observaciones aparecía una sola frase: entregada personalmente a E.V. para su conservación. Junto a la frase había un número de caja fuerte, y Padre Leo reconoció dónde se encontraba. Estaba dentro de la catedral, detrás del salón donde se celebraría la gala benéfica del domingo. Padre Leo no abrió la caja fuerte aquella tarde. Antes necesitaba hablar con Samuel. El niño vivía en el Hogar San Gabriel, una residencia pequeña administrada por 3 religiosas en las afueras de la ciudad. Padre Leo llegó al anochecer, cuando la lluvia golpeaba suavemente los cristales y el pasillo olía a jabón, sopa de verduras y ropa húmeda. Sor Amalia lo condujo hasta una habitación del segundo piso. «No le gustan las visitas inesperadas», advirtió. «Cuando siente que alguien viene a interrogarlo, deja de escribir». La puerta estaba entreabierta. Samuel se encontraba sentado junto a una ventana empañada, con un suéter gris demasiado grande y los zapatos todavía mojados. Sobre la mesa había hojas recortadas, lápices cortos y una taza de leche que ya no despedía vapor. Un reloj antiguo marcaba los segundos con un sonido exageradamente fuerte. Padre Leo no se acercó de inmediato. Se sentó en una silla al otro lado de la habitación y dejó las manos abiertas sobre las rodillas. Samuel lo observó. Luego tomó una tarjeta. ¿Vino por la caja? Padre Leo leyó la frase y negó lentamente. «Vine por ti». El niño bajó la mirada. Durante varios minutos no ocurrió nada. La lluvia continuó golpeando la ventana. Desde la cocina llegaba el ruido distante de platos. Samuel frotaba una mancha oscura en la manga de su suéter como si quisiera borrarla. Padre Leo vio una cicatriz fina en su garganta. «No tienes que contarme nada que no quieras contar», dijo. «Pero necesito saber qué esperabas encontrar en la catedral». Samuel escribió despacio. «A mi madre». Padre Leo no corrigió aquella respuesta. Samuel se levantó, abrió un armario y sacó una bolsa de tela. Dentro estaba la caja de música de madera oscura. La estrella tallada en la tapa tenía una grieta, y uno de los bordes había sido reparado con pegamento. El niño la sostuvo con ambas manos. Era la segunda vez que Padre Leo la veía, pero ahora parecía distinta. Ya no era una pieza sospechosa ni una prueba vinculada a documentos desaparecidos. En las manos de Samuel era lo único que todavía conservaba el peso de su madre. El niño colocó la caja sobre la mesa y giró la llave lateral. Sonaron 3 notas. Después, silencio. Samuel abrió la tapa. El cilindro interior trató de moverse, pero se detuvo. Tomó otra tarjeta. Ella la arreglaba cuando tenía miedo. Padre Leo pasó un dedo por la madera sin tocar el mecanismo. ¿Recuerdas la última vez que la viste? Samuel escribió durante más tiempo. Estaba en el hospital. Me dijo que no perdiera el abrigo azul. El niño señaló una silla. Sobre ella descansaba un abrigo infantil, gastado y pequeño para su edad. El forro estaba descosido cerca del bolsillo. Padre Leo lo tomó con cuidado. ¿Por qué era importante? Samuel se encogió de hombros. Después escribió. Decía que guardaba una puerta. Padre Leo sintió que la frase de Inés regresaba con otro significado. Revisó el forro. Encontró una costura hecha a mano, diferente del resto. No la abrió. Miró primero a Samuel. ¿Me permites? El niño dudó. Luego asintió. Sor Amalia trajo unas tijeras pequeñas. Padre Leo cortó solo 2 hilos y separó la tela. Dentro apareció una llave de latón, envuelta en un pedazo de papel encerado. Samuel dejó de respirar durante un instante. La llave era demasiado pequeña para una puerta común. En uno de sus lados llevaba grabado el mismo número que figuraba junto a la caja fuerte de la catedral. Pero había algo más. En el papel que la envolvía, Clara había escrito una frase con lápiz. «Samuel, cuando seas mayor, abre esto delante de alguien que no tenga miedo de perder su cargo». Padre Leo leyó las palabras en silencio. El niño tomó la hoja y la apretó contra el pecho. No lloró. Solo colocó la caja de música junto a la llave y trató otra vez de hacerla sonar. Las 3 notas volvieron a escucharse. Esta vez, al final,
surgió un cuarto sonido débil, casi escondido bajo el roce del mecanismo. Padre Leo inclinó la caja. Dentro había algo suelto. Samuel introdujo los dedos por una abertura y extrajo una pequeña medalla ennegrecida. En el reverso estaba grabado el nombre de Sor Beatriz y una fecha posterior a su supuesto traslado. La religiosa había permanecido en la ciudad, y quizá Clara nunca había perdido la memoria. Quizá alguien se había asegurado de que pareciera incapaz de contar la verdad. Padre Leo pidió el expediente médico de Clara Ortega. La solicitud tardó menos de una hora en recibir una negativa. El hospital alegó confidencialidad, falta de autorización familiar y ausencia de información reciente sobre la paciente. Pero Sor Amalia conservaba una carpeta que había acompañado a Samuel durante sus traslados entre hogares. Dentro había informes escolares, certificados médicos y una carta sin abrir dirigida al niño. El remitente figuraba como Hermana Beatriz Salcedo. La carta había llegado 3 años después del accidente de Clara. Padre Leo la abrió con permiso de Samuel. Sor Beatriz escribía que Clara no había perdido todos sus recuerdos. Durante las primeras semanas en el hospital, fingió no reconocer nombres ni lugares porque un hombre visitaba su habitación cada jueves. Nunca se identificaba ante las enfermeras. Se sentaba junto a la cama y le repetía que Samuel estaría seguro mientras ella guardara silencio. Clara comprendió que no podía regresar con su hijo sin ponerlo en peligro. Sor Beatriz la ayudó a salir del hospital con otra identidad y la llevó a una casa religiosa en las montañas. Allí permaneció escondida, recuperándose lentamente y escribiendo todo lo que recordaba. Antes de morir, Sor Beatriz intentó enviar una copia a Samuel. Sin embargo, la carta nunca llegó al niño. Había quedado archivada entre sus documentos porque ningún tutor quiso entregarle un mensaje que pudiera confundirlo. Samuel leyó la última línea varias veces. Tu madre no te abandonó. Se alejó para que quienes buscaban la caja dejaran de buscarte a ti. El niño cerró los ojos y apretó la carta entre ambas manos. Durante años había creído que Clara había olvidado su rostro. La verdad era más dolorosa, pero también le devolvía algo que nadie había podido darle. Su madre había elegido protegerlo. Padre Leo localizó la casa religiosa mencionada en la carta. Una hermana anciana respondió al teléfono y confirmó que Clara había vivido allí durante 7 años. Había muerto el invierno anterior después de una larga enfermedad. Antes de morir, dejó un paquete con instrucciones precisas. Solo debía entregarse a una persona que presentara la llave de latón y la medalla de Sor Beatriz. A la mañana siguiente, el paquete llegó a la catedral. Dentro había un cuaderno escrito por Clara, una cinta de audio y una copia del documento que supuestamente se había perdido. El registro demostraba que el dinero del refugio no había sido transferido únicamente para salvar la empresa del hermano de Esteban. La operación había sido autorizada por 3 personas. Una de ellas era Esteban Valdés. La segunda era un abogado de la diócesis que ya había muerto. La tercera firma pertenecía a Sor Beatriz. Padre Leo pensó al principio que la religiosa había participado en el desvío, pero la cinta revelaba otra verdad. Sor Beatriz había firmado porque Esteban le aseguró que el dinero sería utilizado para comprar un edificio más seguro. Cuando descubrió que la empresa estaba al borde de la quiebra, exigió la devolución inmediata y amenazó con informar al obispo. El incendio ocurrió 2 días después. En la grabación, la voz de Clara explicó que Sor Beatriz había visto a Esteban dentro del refugio aquella noche. Sin embargo, también dijo algo que cambiaba por completo el caso. Esteban no había iniciado el fuego. Había entrado para recuperar los documentos antes de que su hermano los destruyera. Durante 12 años, había ocultado la verdad para proteger al hombre que lo había criado como un padre, y el hermano de Esteban estaría sentado en la primera fila de la gala del domingo, preparado para firmar la mayor donación en la historia de la catedral. La gala comenzaría el domingo a las 7 de la tarde. A las 5, el salón principal de la catedral ya estaba lleno de trabajadores, floristas y técnicos de televisión. Sobre el escenario habían colocado una mesa cubierta con terciopelo blanco. Allí,
Esteban Valdés y su hermano Adrián firmarían el acuerdo que financiaría un nuevo centro para niños sin hogar. La donación sería anunciada delante de cámaras, obispos, empresarios y representantes del gobierno local. Si la firma se completaba, la empresa de Adrián recibiría reconocimiento público y beneficios fiscales. Después, sería mucho más difícil demostrar que una parte de su fortuna había nacido del dinero desaparecido del refugio de la luz. Esteban caminaba entre las mesas con calma. Revisaba los nombres de los invitados, corregía la posición de las velas y ordenaba a los empleados que retiraran cualquier objeto que pudiera romper la armonía de la ceremonia. Creía que todavía controlaba la situación. Había sabido que Padre Leo visitó el antiguo refugio. También conocía la existencia del recibo y de la llave, pero estaba convencido de que ninguna de aquellas pruebas demostraba quién había provocado el incendio. Además, contaba con algo más poderoso que una defensa jurídica. Contaba con el miedo de la institución. 2 miembros del consejo pidieron a Padre Leo que esperara hasta después de la gala. Argumentaron que cancelar la donación dejaría sin fondos a decenas de familias y perjudicaría a personas inocentes. Padre Leo escuchó sin interrumpir. Después colocó sobre la mesa el cuaderno de Clara. También eran inocentes las mujeres que perdieron su refugio. Uno de los consejeros respondió que la verdad debía buscarse con prudencia. Padre Leo cerró el cuaderno. La prudencia no puede significar esperar hasta que la mentira esté firmada. No reveló todo lo que había descubierto. Pidió que la caja fuerte permaneciera cerrada hasta su llegada y entregó la llave de latón al notario de la diócesis. También solicitó la presencia de Teresa Molina, del diácono Mateo y de la hermana que había cuidado a Clara en las montañas. Samuel asistiría acompañado por Sor Amalia. El niño no ocuparía un lugar oculto. Padre Leo ordenó colocar una silla para él junto a la primera fila, exactamente frente a la mesa de firmas. A las 6:20 llegó Adrián Valdés. Era un hombre ancho, de cabello blanco y sonrisa segura. Saludó a los fotógrafos y abrazó a su hermano delante de las cámaras. «Esta noche cerramos una etapa», le susurró. Esteban miró hacia la entrada. «No mientras Leo siga haciendo preguntas». Adrián sonrió. Las preguntas no importan cuando todos necesitan el dinero. En una sala lateral, Padre Leo escuchaba la cinta de Clara por última vez. Había una parte casi inaudible cerca del final. Un sonido metálico, la voz de Sor Beatriz y después una frase que los técnicos habían logrado limpiar esa misma tarde. La religiosa decía que había escondido el registro original dentro de la caja fuerte de la catedral antes de que los documentos fueran retirados. Esteban nunca había sabido que aquella prueba seguía allí. Faltaban 20 minutos para la firma cuando el notario abrió la puerta de la sala. «La caja fuerte está lista». Padre Leo se levantó. En el salón, Adrián ya sostenía la pluma ceremonial. Pero cuando la cerradura comenzó a girar detrás del escenario, Esteban comprendió que la noche no terminaría con un aplauso. A las 7 en punto, las puertas del salón se cerraron y las cámaras comenzaron a transmitir. Adrián Valdés ocupó el centro del escenario. A su derecha estaba Esteban. Frente a ellos, sobre la mesa, esperaba el contrato de donación. El presentador habló de generosidad, compromiso y futuro. Luego invitó a Adrián a firmar. La pluma apenas había tocado el papel cuando Padre Leo subió al escenario. No llevaba documentos en las manos. Caminó hasta quedar frente a Esteban y formuló una sola pregunta. ¿Dónde están las 17 cajas retiradas del refugio de la luz antes del incendio? El salón quedó inmóvil. Esteban miró las cámaras y respondió con voz controlada. «Padre, los materiales del refugio fueron administrados conforme a las necesidades de seguridad y a los procedimientos vigentes en aquel momento. Algunos registros sufrieron daños y otros fueron trasladados para su conservación». Padre Leo no discutió. «¿Dónde están las cajas?» Esteban apretó los dedos sobre el borde de la mesa. «No puedo ofrecer una ubicación precisa después de 12 años». Padre Leo hizo una señal al notario.
La puerta lateral se abrió. El diácono Mateo entró empujando un carro cubierto con una tela gris. Sobre él descansaban la carpeta roja encontrada en el refugio, el recibo del almacén y el libro de entradas. Padre Leo mostró el recibo al público. 17 cajas salieron del refugio 6 horas antes del incendio. 16 fueron distribuidas después. La última fue entregada personalmente a usted. Esteban observó el documento. Recibí materiales para protegerlos. No significa que conociera su contenido. Entonces abramos la caja fuerte. El notario colocó la llave de latón sobre la mesa. Esteban la reconoció inmediatamente. Miró hacia Samuel, sentado en la primera fila con la caja de música sobre las rodillas. Adrián se inclinó hacia su hermano. No respondas más. Padre Leo no miró a Adrián. Señor Valdés, ¿autoriza usted la apertura de la caja fuerte que administró durante 12 años? Esteban respiró lentamente. La caja fuerte pertenece a la catedral. No necesito autorizar nada. Eso no responde a mi pregunta. El público comenzó a murmurar. Padre Leo tomó la llave y caminó hasta la pared detrás del escenario. 2 empleados retiraron un panel decorativo. Allí apareció una puerta metálica pequeña. Samuel se puso de pie. Sor Amalia quiso acompañarlo, pero el niño negó con la cabeza. Caminó solo hasta el escenario y entregó a Padre Leo la medalla de Sor Beatriz. La llave giró. Dentro de la caja fuerte había varios sobres, 2 libros contables y una carpeta envuelta en tela. Padre Leo no los abrió él mismo. Pidió al notario que leyera las etiquetas. La carpeta llevaba escrito Refugio de la Luz. Registro de patrimonio y donaciones. Esteban cerró los ojos. Adrián dio un paso hacia la salida, pero Teresa Molina bloqueó el pasillo. No lo tocó. Solo permaneció delante de él sosteniendo el recibo original. El notario abrió el registro. Las primeras páginas contenían las aportaciones de familias, parroquias y pequeños comercios. Más adelante aparecía la transferencia a Valdés Patrimonio. Junto a ella había una nota firmada por Sor Beatriz. Préstamo temporal condicionado a la compra de un nuevo edificio. Debe devolverse antes del 30 de septiembre. La fecha de devolución había pasado 4 meses antes del incendio. Padre Leo miró a Esteban. ¿Sabía usted que el dinero no había regresado? Esteban tardó en responder. Sí. ¿Sabía que su hermano había utilizado ese dinero para pagar deudas privadas? Sí. ¿Retiró los documentos antes del incendio? Esteban miró a Adrián. Sí. ¿Por qué? La voz de Esteban perdió firmeza. Porque Adrián dijo que destruiría todo. Pensé que, si salvaba los registros, algún día podría reparar el daño sin destruir a la familia ni a la catedral. Padre Leo señaló la caja fuerte abierta. Tuvo 12 años. Esteban bajó la cabeza. Cada año parecía peor momento que el anterior. Adrián golpeó la mesa. Todo se hizo para evitar el colapso. Ese refugio era insostenible. Con el dinero construimos una empresa que después financió obras reales. Nadie murió en aquel incendio. Teresa habló desde el pasillo. Murió el hogar de muchas mujeres. Adrián no la miró. Padre Leo volvió hacia Esteban. ¿Quién provocó el fuego? Esteban guardó silencio. Padre Leo repitió la pregunta. ¿Quién encendió el refugio? Adrián gritó que no responderían sin abogados, pero Esteban ya no lo escuchaba. Mi hermano, dijo. El salón quedó completamente callado. Adrián retrocedió. Esteban continuó. Me llamó cuando el fuego había comenzado. Fui para sacar las cajas porque sabía que él quería borrar la transferencia. Pude denunciarlo. No lo hice. Dije que protegía a la iglesia, pero protegía mi nombre y al hombre que me había criado. Padre Leo no celebró la confesión. Colocó la caja de música delante de Esteban. Clara Ortega le pidió que escuchara. Samuel giró la llave. Sonaron 3 notas rotas y un cuarto sonido débil. Esteban miró al niño por primera vez sin buscar una salida.
Samuel sacó una tarjeta de su bolsillo. Había escrito una sola frase. «No quiero su dinero. Quiero que diga el nombre de mi madre». Esteban trató de hablar, pero la voz se le quebró. «Clara Ortega». Samuel levantó otra tarjeta. «Diga lo que hizo». Esteban miró las cámaras. «Clara encontró la prueba. Intenté comprar su silencio. Permití que perdiera su trabajo y su hogar. Cuando supe que estaba viva, acepté que la vigilaran. Dejé que su hijo creyera que ella lo había abandonado». Samuel sostuvo la mirada. No lloró. Padre Leo cerró el registro y pronunció la frase que después sería escrita en la entrada del nuevo refugio. «Una obra de caridad construida sobre el silencio de una víctima no es caridad, es una deuda». Luego apartó el contrato de donación. La firma quedó suspendida. Y por primera vez en 12 años, el futuro del refugio de la luz ya no estaba en manos de los hombres que habían aprendido a ocultarlo. La primera decisión de Padre Leo fue detener el daño antes de que pudiera continuar. El contrato de donación quedó retirado de la mesa y entregado al notario. Ningún representante de la empresa Valdés Patrimonio podría firmar acuerdos, administrar fondos, ni participar en proyectos de la catedral hasta que una auditoría independiente revisara el origen de cada aportación. Adrián intentó abandonar el salón, pero 2 agentes ya esperaban junto a la salida. Teresa había entregado su testimonio, y el registro original demostraba que el dinero del refugio había sido utilizado para cubrir deudas privadas. La investigación civil comenzaría esa misma noche. Padre Leo no permitió que las cámaras siguieran a Adrián por el pasillo. «No conviertan la justicia en espectáculo», dijo. «Lo que ocurrió aquí exige verdad, no humillación». Después se volvió hacia Samuel. El niño continuaba de pie junto a la caja de música. Había escuchado confesiones, cifras y promesas, pero nadie le había preguntado qué necesitaba. Padre Leo se arrodilló para quedar a su altura. «Samuel, esta decisión también te pertenece. ¿Qué quieres que ocurra con el lugar donde vivió tu madre?» El niño miró la caja durante unos segundos. Luego escribió en una tarjeta. «Que vuelva a tener camas». No pidió una estatua para Clara. No pidió castigo para Esteban. Quería que ninguna mujer embarazada tuviera que dormir en la calle mientras un edificio vacío conservaba el nombre de un refugio. Padre Leo mostró la tarjeta al consejo. El antiguo refugio de la luz no sería vendido. La catedral suspendería cualquier proyecto inmobiliario sobre el terreno y comenzaría su restauración con fondos recuperados de la empresa de Adrián. Las primeras habitaciones serían destinadas a madres con hijos, mujeres desplazadas y familias que esperaban una respuesta de los servicios sociales. La segunda decisión fue reparar la dignidad de quienes habían sido borrados. Padre Leo ordenó localizar a todas las mujeres registradas en los libros encontrados dentro de la caja fuerte. Cada una recibiría una carta firmada por la catedral que reconocería lo sucedido sin esconderse detrás de palabras como procedimiento, reorganización o emergencia. La carta diría con claridad que el refugio fue cerrado después de una transferencia indebida, que sus testimonios fueron ignorados y que la institución había fallado al proteger su hogar. Quienes hubieran sufrido pérdidas podrían solicitar reparación económica, atención psicológica y ayuda habitacional. Un equipo dirigido por religiosas, trabajadores sociales y representantes de las antiguas residentes supervisaría cada caso. Luego, Padre Leo miró a Esteban. «Usted no decidirá cuánto vale el daño que causó». Esteban asintió sin levantar la cabeza. «Pero tampoco podrá marcharse y dejar que otros lo reparen». La tercera decisión cambiaría el sistema. Desde aquella noche, ninguna obra de caridad vinculada a la catedral podría transferir fondos a empresas relacionadas con administradores, familiares o benefactores sin una revisión externa. Todos los refugios tendrían un consejo con participación de las personas atendidas. Las denuncias ya no quedarían dentro de la misma oficina acusada, sino que pasarían a una comisión independiente. Los archivos financieros serían públicos y cualquier cierre necesitaría un plan escrito para proteger a cada residente.
Padre Leo pidió entonces que llevaran al centro del salón las 17 sillas preparadas para los invitados de honor. Las colocaron en una fila frente al escenario. Sobre cada silla pusieron el nombre de una mujer que había vivido en el refugio de la luz y cuyo destino aún no conocían. La última silla quedó reservada para Clara Ortega. Samuel subió con la caja de música, abrió la tapa y colocó dentro la llave de latón. Después llevó la caja hasta la silla de su madre y la dejó sobre el asiento. Padre Leo no pronunció una oración larga. Dijo solamente: «Lo que fue escondido detrás de una puerta cerrada comenzará a repararse con una puerta abierta». A la mañana siguiente, obreros, religiosas y antiguas residentes llegaron al edificio abandonado. Esteban estaba entre ellos, sin traje ni carpeta, sosteniendo una escoba y una lista con los primeros nombres que debía ayudar a localizar. Samuel fue quien abrió la entrada principal. La caja de música seguía rota, pero cuando la puerta cedió, la luz entró por primera vez en 12 años. La reparación del refugio de la luz no comenzó con una ceremonia, sino con semanas de polvo, humedad y decisiones difíciles. Los ingenieros descubrieron que parte del edificio podía salvarse, pero otra debía demolerse. Las tuberías estaban destruidas, el techo filtraba agua y varias paredes conservaban daños ocultos desde antes del incendio. Restaurarlo costaría más de lo previsto. Algunos benefactores retiraron su apoyo después del escándalo. Otros exigieron que la catedral cambiara el nombre del proyecto para evitar recordar públicamente lo ocurrido. Padre Leo se negó. El nombre no es una mancha que debamos cubrir, es una memoria que debemos cuidar. Las antiguas residentes fueron invitadas a formar parte del Consejo de Reconstrucción. Teresa Molina aceptó representar a las trabajadoras. 2 mujeres que habían vivido allí regresaron con sus hijos ya adultos. Una tercera se negó a entrar en el edificio, pero envió una carta con preguntas que nadie había respondido durante 12 años. No todas querían dinero. Algunas pidieron que se corrigieran sus expedientes. Otras querían saber a dónde habían sido trasladadas sus compañeras. Una mujer solo pidió recuperar una fotografía de su hija que había quedado en el dormitorio la noche del incendio. Cada solicitud obligaba a la catedral a reconocer que reparar un sistema era más lento que anunciar una promesa. Esteban comenzó trabajando con el equipo encargado de localizar a las antiguas residentes. Padre Leo no le permitió dirigirlo. Debía seguir instrucciones de Teresa y de una trabajadora social independiente. Su primera tarea consistió en llamar a una mujer llamada Milagros Vega. Esteban marcó el número 3 veces antes de atreverse a esperar la respuesta. Cuando Milagros atendió, él pronunció su nombre y explicó quién era. La mujer guardó silencio. Después preguntó: ¿por qué debería escucharlo ahora? Esteban no utilizó la palabra error. Dijo que había participado en el ocultamiento del dinero, que había permitido el cierre del refugio y que su silencio había prolongado el daño. Le informó que la catedral había encontrado su expediente y que ella tenía derecho a recibir una copia completa. Milagros respondió que no quería hablar con él. Esteban aceptó. Antes de colgar, ella añadió: «Envíeme los papeles, no su disculpa». Aquella frase cambió su forma de entender la penitencia. Durante meses, Esteban ordenó archivos, buscó direcciones y acompañó a funcionarios que revisaban propiedades vinculadas a la empresa de su hermano. Vendió su apartamento y entregó el dinero al fondo de reparación. También compareció ante los investigadores y reconoció bajo juramento cada decisión que había ocultado. No pidió conservar su cargo. Tampoco se le permitió presentarse como víctima de Adrián. Padre Leo fue claro: «Su hermano encendió el fuego, usted protegió las cenizas». Adrián enfrentó un proceso judicial por fraude, destrucción de pruebas y desvío de fondos. Esteban también quedó bajo investigación por encubrimiento. La reparación eclesial no sustituyó las responsabilidades civiles. Dentro de la catedral, varios sacerdotes aceptaron revisar sus propias decisiones. Uno reconoció que había recibido el testimonio de Teresa y lo había archivado por temor a provocar un escándalo.
Otro admitió que firmó el cierre del refugio sin visitar a las familias afectadas. Pero también aparecieron personas que habían intentado hacer lo correcto. Sor Amalia organizó una red de hogares temporales para las madres que esperarían la reapertura. El diácono Mateo creó un archivo digital para impedir que los documentos volvieran a desaparecer. La arquitecta Elena invitó a antiguas residentes a decidir la distribución de las habitaciones. Samuel participó en esas reuniones sin hablar. Colocaba tarjetas sobre los planos. En una escribió: «Las puertas no deben cerrarse desde fuera». En otra: «Cada niño necesita saber dónde dormirá su madre». Sus observaciones fueron incorporadas al proyecto. La recuperación tomó más de un año. Hubo retrasos, desacuerdos y nuevas auditorías. Algunos nombres del registro nunca pudieron localizarse. Algunas heridas no aceptaron ninguna reparación. Y Samuel continuó despertándose ciertas noches, convencido de que su madre seguía escondida en algún hospital. Padre Leo nunca le prometió que todo dejaría de doler. Le prometió algo más difícil, que la verdad no volvería a ser guardada en una caja fuerte. 18 meses después, el Refugio de la Luz volvió a abrir sus puertas. No hubo alfombra roja ni una cena para benefactores. La ceremonia comenzó temprano, mientras las madres preparaban café en la cocina nueva y varios niños corrían por el pasillo sin saber que aquel edificio había permanecido vacío durante más de una década. Las paredes conservaban algunas marcas del incendio. Padre Leo pidió que no las cubrieran por completo. Sobre una de ellas colocaron una placa sencilla con los nombres de Clara Ortega, Sor Beatriz, y las mujeres que habían luchado para que la verdad no desapareciera. El refugio tenía 24 camas, una guardería, un pequeño taller y una oficina donde cualquier residente podía consultar las cuentas del proyecto. Ninguna puerta de los dormitorios podía cerrarse desde fuera. Samuel fue el primero en entrar. Había crecido. El abrigo azul ya no le servía, y la cicatriz de su garganta seguía siendo visible. Aún utilizaba tarjetas para comunicarse, aunque comenzaba a producir algunos sonidos durante sus sesiones de terapia. En sus manos llevaba la caja de música. Un artesano había reparado el resorte, pero Samuel pidió que no reemplazara la pieza responsable de la cuarta nota débil. Quería conservar aquella imperfección porque era la parte que había permitido descubrir la medalla de Sor Beatriz. Colocó la caja en el nuevo taller, junto a las herramientas que habían pertenecido a su madre. Sobre la puerta había un letrero: Taller Clara y Samuel. Era el nombre que Clara había imaginado cuando su hijo todavía dormía en una cuna, junto a una mesa llena de mecanismos rotos. Samuel giró la llave. Por primera vez, la melodía sonó completa. Las 3 notas que antes anunciaban peligro dieron paso a una música tranquila. La cuarta continuaba siendo más débil que las demás, pero ya no parecía una falla. Parecía una voz que había esperado años para ser escuchada. Esteban estaba al fondo del salón. Había perdido su cargo y todavía respondía ante la justicia por su participación en el encubrimiento. Durante los meses anteriores, había ayudado a recuperar documentos, localizar familias y devolver propiedades adquiridas con fondos del refugio. No pidió hablar durante la ceremonia. Cuando Samuel pasó cerca, Esteban inclinó la cabeza. El niño lo observó y sacó una tarjeta. ¿Ya encontró a todas? Esteban negó. Todavía faltan 7. Samuel escribió otra frase. Entonces siga buscando. Esteban guardó aquellas palabras como una orden. Padre Leo contempló la escena sin confundir reparación con olvido. Adrián había sido condenado. Algunas antiguas residentes aceptaron volver, otras nunca quisieron pisar el edificio. 2 mujeres murieron antes de recibir la carta que reconocía lo sucedido. La justicia no podía devolverles los años perdidos, pero podía impedir que el silencio siguiera heredándose. Antes de terminar la ceremonia, Padre Leo abrió la puerta principal y dejó la llave colgada en una cinta junto a la entrada. Debajo se leía: «Ninguna institución protege su dignidad ocultando a quien ha herido. La protege diciendo la verdad y reparando el daño». Samuel dejó la caja de música abierta en el taller. Ya no guardaba documentos, llaves ni secretos.
Guardaba herramientas para reparar objetos que otros consideraban inútiles, y quizá esa era la lección que Clara había intentado transmitir durante toda su vida. La misericordia no consiste en sentir lástima desde lejos, consiste en acercarse a lo roto, reconocer quién lo dañó y permanecer allí hasta que vuelva a tener una voz. Mientras escuchabas esta historia, quizá pensaste en una persona cuya verdad fue ignorada porque incomodaba a quienes tenían poder. Escribe su nombre en los comentarios, no para abrir una herida, sino para afirmar que ninguna vida debe quedar encerrada detrás de una puerta por miedo al escándalo. Y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la verdad puede tardar, puede llegar herida y hablar con una nota débil, pero cuando alguien decide escucharla, ninguna caja fuerte puede encerrarla para siempre.